Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Let's go and dig into the word. En el drama que acabamos de presenciar, resaltan las vidas de dos personajes bíblicos. Uno es la mujer adúltera que nos habla y da testimonio de un Dios que salva, que transforma vidas. Y también el personaje del leproso nos habla de un Dios que sana a los enfermos. Y nos dan testimonio de que Cristo sana y salva. Ellos se unen a la lista de personajes que hemos venido viendo a lo largo de una serie de mensajes que hemos estado teniendo aquí en la iglesia, una serie de mensajes que se llama Conocimos a Jesús. Si usted no estuvo durante la serie, regrese a nuestro canal de YouTube, a nuestra página web, a nuestras redes sociales y puede ver esos mensajes. Conocimos a Jesús. Durante estos sermones o mensajes conocimos o escuchamos hablar de Pedro, ¿verdad? Que conoció al Dios que camina sobre las aguas. A Mateo, Leví, que conoció al Dios de segundas oportunidades. A Lázaro, Marta, María, que conoció al Dios que llora con los que lloran. Al Dios que no para de buscarnos. Al Dios que es rey y viene en el nombre del Señor. Fue lo que escuchamos la semana pasada. Esa multitud que da testimonio de ese rey. Y ahora vamos a continuar y concluir con esta serie de Conocimos a Jesús. Y hoy les quiero hablar del Dios que resucitó de los muertos. El Dios que resucitó de los muertos. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:10: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Hubo personajes bíblicos que conocieron a Jesús en su muerte, y no solamente en su muerte, sino también en su resurrección. Pero Pablo decía: yo también lo quiero conocer. Y es lo que queremos, que seas inspirado el día de hoy a conocer a ese Dios que resucitó de los muertos. Los 4 evangelios en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos registran el suceso de la resurrección de Jesús, pero hoy quiero usar el relato en particular de Juan, del capítulo 20 en las Sagradas Escrituras. Los primeros versículos nos hablan de personajes que conocieron a Dios, al Dios que resucita de los muertos. En esa lista está María Magdalena, que cuando fue a la tumba la encuentra vacía y que al principio estaba desmoralizada, pero después recibe la noticia de que Cristo ha resucitado. Incluso tiene un encuentro físico, literal, con el maestro. En esa lista también está Pedro, que se adentró con otro de los discípulos a la tumba y encontraron ahí los lienzos solos, porque Cristo ya no estaba en la tumba, y nos pueden dar testimonio de ese Dios resucitado. Sin embargo, también hubo otros discípulos. La mayoría de los discípulos en poco tiempo también fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús, porque Jesús se les apareció. Pero uno de los discípulos no estaba allí, y ese era Tomás. Y hoy quiero tomar el ejemplo o el testimonio de Tomás, un hombre que experimentó y que puede dar testimonio del Dios que resucita de los muertos. Ahora, tú dirás: ¿por qué Tomás? Porque si conoces o has escuchado un poco de este personaje bíblico llamado Tomás, al contrario, se caracterizó por dudar de la resurrección de Jesús. ¿Cómo, pastora, es que usted va a hablar de Tomás y que conoció al Dios que resucita de los muertos? Si él dudó, si lo conocemos porque no tuvo fe en que Cristo había resucitado. Lo conocemos por su incredulidad. No creyó en la resurrección de Jesús en primera instancia. Pues de él le quiero hablar. ¿Por qué? Porque Tomás, pese a que dudó en primera instancia de la resurrección de Jesucristo, tarde que temprano también conoció al Dios que resucitó de los muertos. Sabe, muchas veces satanizamos a Tomás, lo juzgamos severamente a Tomás, ¿verdad? Por no haber creído la palabra de quienes vieron a Jesús después de haber resucitado primero. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros nos parecemos más a Tomás que a cualquier otro de los discípulos o seguidores de Jesús de aquel entonces. ¿Por qué digo esto?
porque al igual que Tomás, hemos conocido a Jesús en su muerte. Y lo hemos conocido y hemos experimentado a Jesús en su muerte, que nos cuesta tanto pensar en su resurrección o creer en su resurrección. Pero es necesario conocer a Jesús en su muerte para conocer a Jesús en su resurrección. ¿Qué significa conocer a Jesús en su muerte? Vamos a abordar este primer punto, conocer a Jesús en su muerte. Bueno, dice Juan capítulo 20, este relato acerca de Tomás, versículo 24 al 25. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Tomás presenció de primera mano la muerte de Jesús. Tomás había presenciado los clavos. Por eso decía: necesito meter mi dedo en su mano, porque él había visto esas manos ser clavadas en esa cruz. Él presenció los clavos. Tomás había presenciado las heridas, los latigazos, la sangre derramada de Jesús. Él presenció el último suspiro de Jesús y también su muerte. Pareciera que Tomás presintió la muerte de Jesús cuando unos capítulos antes, ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, después de que Jesús escucha que su amigo Lázaro ha muerto y él decide regresar a Judea para atender este asunto, Tomás declara lo siguiente, dice el versículo 16: Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Tomás sabía todo lo que implicaba regresar a Judea. Regresar a Judea, ese lugar donde odiaban a Jesús por el alboroto que había causado en las masas, por los milagros, por los prodigios, por autodeclararse el Mesías. Y sabía que regresar a Judea iba a ser una cuestión bastante crítica, bastante difícil. Muchos piensan que algunos piensan que esta declaración fue una declaración de valor. Vamos con Jesús a Judea y si tenemos que morir juntamente con él, lo haremos. Pero la mayoría está de acuerdo, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo que más que una declaración de valor, de estar dispuesto a arriesgar su propia vida por Jesús, era una declaración de muerte, de temor, una declaración de miedo, como diciendo: si vamos, seguramente tanto como él como nosotros vamos a ser hombres muertos. Tomás sentía que al morir Jesús todo estaba perdido. Imagínese ahora que efectivamente estaba muerto. Todos, al igual que Tomás, hemos pasado por esos momentos donde sentimos que Cristo está muerto, donde reina la ausencia en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra dificultad, donde la estás pasando tan mal y clamas a Dios y parece que el silencio es el que te responde. Todos hemos experimentado figurativamente la muerte, donde parece que todo está perdido. Mire, al igual que Tomás, todos hemos estado en esos momentos donde no hay esperanza. Mire lo que dice Juan 20, 26. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Ahora sí está Tomás con discípulos que ya habían visto a Jesús resucitar, ya habían hablado con él, y sin embargo seguían atemorizados, encerrados, con las puertas bien cerradas. Tomás junto con ellos. Qué situación tan más triste. Vieron a Cristo, hablaron con él, pero estaban aún con miedo, con las puertas cerradas. Su problemática, se habían desmoralizado tanto que no lograban ver lo maravilloso y extraordinario de la resurrección, que lo único que podían pensar quizás era: nos van a matar.
que si no tuvieron misericordia con él, a nosotros también nos van a crucificar quizás. Y se encontraban 8 días después cerrados bajo llave, y Tomás junto con ellos. Tomás y los demás discípulos tenían toda una semana en el encierro, pese a que algunos de ellos ya habían visto a Jesús después de resucitar. Dice el 19, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Pero antes del de pronto ellos estaban con miedo, estaban tristes, estaban desanimados. ¿Suena familiar? ¿Sabes? A veces que hay un Dios dispuesto a ayudarte, pero la prueba ha arreciado tanto que no lo puedes ver y no lo puedes creer. No puedes negar que la muerte está tocando a tu puerta. La tierra sólida debajo de tus pies de repente se ha vuelto tierra movediza. Tu mundo parece desmoronarse. Todo está fuera de control. Te sientes inquieto, inquieta, has perdido el equilibrio. Llega la enfermedad, un evento trágico, hay problemas en el trabajo, crisis en el hogar, las finanzas van mal, los desafíos inesperados, etcétera, etcétera y etcétera. El caos se ha colocado en tu existencia y es fácil sentirse como Tomás, tan abrumado que te ha hecho pensar que es tu final. Las puertas se te han cerrado, bien cerradas, y tu corazón está lleno de miedo, de incertidumbre, de desánimo y a veces todo al mismo tiempo. Son momentos que amenazan con acabar contigo y dejarte sin aliento. No son sucesos ficticios, no son sucesos imaginarios, no, son asuntos reales que no se pueden negar. Tomás seguramente decía en su mente: es que yo lo vi morir. No me lo imaginé, lo vi cuando lo azotaron, vi cuando lo clavaron, vi cuando perforaron sus manos, vi cuando la lanza traspasó su costado. Yo lo vi desangrarse, lo vi morir. Conocí a Jesús en su muerte. Dudar no hace Tomás un extraterrestre, lo hace 100% humano. Lo hace 100% humano. Aunque no se le aplaude a Tomás el haber dudado, se le aplaude, sin embargo, que no se quedó en la duda. No se quedó con la duda. No te dejes engañar, iglesia. Conocer a Jesús en su muerte a veces es necesario para conocer a Jesús en su resurrección. Eso es lo grandioso. Por eso el apóstol Pedro decía: alégrate, aunque por un breve momento tengas que pasar por diversas pruebas, porque sometida a prueba tu fe, es que entonces va a salir reluciente como el oro y para alabanza y gloria de nuestro Señor. Jesús ya lo había dicho, pero el problema no les dejaba ver. Jesús ya lo había dicho. Mateo 16:21. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitaría. Jesús lo dijo de sí mismo: me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. La tumba no sería su final, por ende tampoco sería el final de Tomás ni de los seguidores de Jesús. Y tampoco cuando tú pasas por momentos de silencio donde todo parece muerto, tampoco es determinante. No es tu final, solo es parte del camino a tu victoria. Alábale que Él vive. Después del sábado de silencio, donde parece que no hay solución ni salida, viene el domingo de resurrección. Conocer a Jesús en su muerte es solo el preámbulo a conocer a Jesús en su resurrección. Y esa es la segunda parte de este mensaje: conocer a Jesús en su resurrección. ¿Cómo vamos a conocer
alguien que resucite. ¿Cómo vamos a ser testigos de alguien que resucite si no experimenta la muerte primero? Vamos a pasar. Jesús no nos engañó, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo: confiad, porque yo ya he vencido al mundo. Hay que conocer su muerte, pero también hay que conocer a Jesús en su resurrección. Juan 20:26, volviendo al relato, y versículo 27. 8 días después, nuevamente dice: los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, al igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, note este dato, entonces le dijo a Tomás específicamente: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. No todo estaba perdido. Llegó el de pronto en la vida de Tomás. Llegó el de repente en la vida de Tomás, donde Jesús mismo estaba ahí delante de él en carne y hueso. Si recuerdas, Tomás había dicho a los discípulos: no voy a creer que él resucitó a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mi dedo en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Sin embargo, Tomás no tuvo que decirle a Jesús cuál era su pensamiento, cuál era su intención. Jesús ya lo sabía lo que había en el corazón de Tomás, y se dirige específicamente a la vida de Tomás. Tomás no tuvo que decir nada, y Jesús le dijo: vamos, mete tu dedo en mis manos, mete tu mano en mi costado. ¿Quieres ver mis heridas? Aquí están, vamos. Cuando Jesús se le aparece a estos discípulos después del saludo, se dirige específicamente a Tomás y lo invita a ver, lo invita a testiguar, lo invita a participar. Jesús, que lo sabe todo, sabía perfectamente las dudas en el corazón de Tomás, la incertidumbre, el temor, el desánimo que había en su corazón. Y al igual que Tomás, Dios no está ajeno a tu necesidad. Jesús no está ajeno a tu situación. Jesús no pasa por alto lo que tú estés atravesando, tus luchas, tus pruebas. Dios las conoce todas y cada una de ellas, y es cuestión de tiempo y vendrá tú de repente, tú de pronto también. No hay tormenta que dure para siempre. No hay tumba que Dios no pueda abrir. No hay situación que Dios no pueda resolver. ¿Dónde está la clave para experimentar ese poder de resurrección en medio de mi problemática? La clave para conocer a Jesús en su resurrección está en creer. Jesús lo dijo a Tomás: ya no seas incrédulo, le dijo: cree. Después de que lo invita a poner el dedo en sus manos y la mano en su costado, le dice: ya no seas incrédulo, cree. Y la evidencia de que Tomás pasó de dudar a creer es que declara: mi Señor, mi Dios. Exclamó Tomás: mi Señor, mi Dios. Ahora sí lo creo. Tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios. He conocido al Dios que resucita de los muertos. Dudar es de humanos, pero lo importante es no quedarte allí. Lo importante es no quedarte ahí. Es normal que te sientas desanimado, desalentado, con miedos, con temores, cuando vienen los ataques del enemigo, cuando vienen los problemas de la vida y los retos que a veces enfrentamos. Pero lo importante es que te repongas y no quedes allí, que te recuerdes del Dios a quien tú sirves, que no solamente murió, sino que al tercer día resucitó. Todo lo que necesitas es creer. ¿Cómo pasar de la duda a creer?
de la muerte a la vida. Dice Juan 20:30, nos da la clave en este relato nuevamente. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. Se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de un hombre. Jesús ahora nos dice a nosotros: si conoces las Escrituras, si conoces lo que Dios ya ha dicho previamente, si conoces lo que se ha dicho de Él y lo que Él dijo de sí mismo, si conoces las promesas de Dios para tu vida. La Biblia, las Escrituras están llenas de miles de promesas para los que aman a Dios, para los que le siguen. Más de 7,000 promesas directas, indirectas, pronunciadas en las Escrituras para nosotros. Tráelas a la memoria y piensa en quién las dijo. No las dijo un hombre que a veces falla en su palabra, que no guarda su palabra y que a veces mienten también, ¿verdad? O que aunque tengan buena intención no pueden guardar su palabra. Las dice el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios, el único Dios verdadero, que es verdad, veraz y no miente. Y dice la Biblia que Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Y también dice que sus promesas son en Él sí y amén. Es decir, yo lo dije y sí, van a cumplirse, porque amén es así será. Así es que, amada iglesia, no te amedrentes cuando estés pasando por diversas pruebas o dificultades. Escoge traer a la memoria las promesas de Dios para tu vida. Juan 20:8-9 dice: entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Si los discípulos y los seguidores de Jesús hubieran creído, hubieran entendido que Cristo ya lo había dicho y que los profetas ya lo habían profetizado. Ellos tenían conocimiento de las Escrituras, pero estaban tan encerrados en sus propios problemas que se habían olvidado, los habían perdido de vista. Pero la clave, dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, es que esto se escribió para que creamos, y al creer experimentemos el poder de la resurrección. Amada iglesia, que tú puedas ser intencional, a diferencia de aquellos hombres. Cuánta pena se hubieran ahorrado, cuántas dificultades, cuánto desánimo, cuánta incertidumbre inútil se hubieran ahorrado si tan solo hubieran traído a la memoria las promesas de que Cristo habría de morir, pero que al tercer día habría de resucitar. Ahora dice aquí que ellos vieron, y cuando vieron creyeron. Los hechos no los podemos negar. Trae a la memoria las promesas de Dios, pero también los hechos. Cuando Dios cumple esas promesas en tu propia vida, piensa el Dios que obró en el pasado, que eso aumente tu fe, que eso te invite a creer que el Dios que fue capaz de obrar en el pasado será capaz de obrar en el presente y en el futuro, porque Él es el mismo, dice la Biblia, ayer, hoy y por siempre. Estas dos cosas, traer a la memoria las promesas y los hechos de Dios, van a aumentar nuestra fe. Y cuando aumente nuestra fe y creamos, entonces experimentaremos el poder del Cristo resucitado. Jesús era el Mesías prometido y sus hechos lo corroboraban. Tú y yo podemos conocer el poder de resurrección de primera mano si conocemos también sus promesas y las recordamos, y también junto con sus obras. Porque si algo el mundo y las vidas y nosotros mismos no podemos negar, son los hechos. Son los hechos. Alguien puede no creer en nuestras palabras o lo que decimos, pero nuestros hechos, las vidas transformadas, el cuerpo sanado,
el sustento milagroso que recibiste, esos hechos nadie lo puede negar, ni tú tampoco. Por eso el diablo quiere que olvides estas cosas, pero tú sé intencional. Vamos a ser más astutos que él y vamos a traer a la memoria las promesas de Dios y sus hechos, para que esto sea la apertura a experimentar el poder de la resurrección. Mire, los seguidores de Jesús tuvieron que ver para creer. Juan dice 28, entonces el discípulo que había llegado, que era Juan, primero a la tumba, también entró y vio y creyó. Juan vio, tuvo que ver para creer. Dice sobre María Magdalena, el 18, María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Fue hasta que vio, que creyó y compartió el mensaje. Los discípulos, los demás, dice, mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y Tomás mismo, hasta no ver, no creer, hasta que vio y puso su dedo dentro de la herida, fue que pudo creer. Pero mire lo que Jesús le dice a Tomás después de esto. Dice el versículo 29, entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin ver. Tú y yo no podemos retroceder a nacer en aquella época para poder ser testigos oculares, literales de la tumba vacía. Pero podemos creer por la fe. Y Jesús ya lo declaró: benditos van a ser, bienaventurados, bendecidos, victoriosos aquellos que sin ver han creído. La verdad es que los discípulos y las mujeres y todos los que profesaban ser seguidores fieles de Jesús eran igual que Tomás, igual de humanos, que dudaron y duraron hasta que pudieron ver. Nada más que a ellos se les presentó el mismo día y a Tomás hasta 8 días después. Pero la verdad era que ellos todos necesitaron ver para creer. Pero Dios dice: benditos son los que creen sin ver. ¿Quieres conocer al Cristo resucitado? Solo tienes que creer. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Los resultados de creer es experimentar el poder de la resurrección. Poder para conquistar el pecado en primera instancia. Dice Hechos 13, 38 al 39. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Nadie pudo obtener perdón de pecados. Nadie pudo superar su naturaleza pecaminosa. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que el apóstol Pablo, queremos hacer el bien y terminamos haciendo el mal? Porque hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Pero el poder de la resurrección, si solamente crees que Cristo murió y resucitó para salvarte, el poder de la resurrección, dice la escritura, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Romanos 6, 5 al 6, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Alábale que Él vive. El poder de resurrección se manifiesta cuando un individuo decide pedirle perdón a Dios por sus pecados, arrepentirse de ellos, aceptarlo en su corazón, y Cristo le hace una nueva criatura. Es el poder de la resurrección para perdón de pecados, pero también el poder de la resurrección implica poder para vivir en santidad, porque el diablo sigue siendo diablo aún cuando yo entregué mi vida a Cristo. Y dice la Biblia que él anda al acecho buscando a quien devorar. Él todos los días está en esa intención de que le des la espalda a Jesús y que no recibas el bien de Dios sobre tu vida. Pero para ayudarnos a mantenernos sin pecado, para ayudarnos a santificarnos y a madurar y a crecer cada día, tenemos también el poder de la resurrección si solamente creemos. Dice Romanos 8, 9 y 11, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Y recuerde que hemos sido sellados con el Espíritu desde que entregamos nuestra vida a Cristo. Dice, son controlados por el Espíritu.
si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Pero dice el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¿Quieres vivir una vida en victoria? No nada más el día que fuiste redarguido en tu corazón para entregar tu vida a Cristo. Podemos lograrlo si tan solo creemos en el poder de la resurrección y lo permitimos actuar en nosotros. También es poder para superar las dificultades, no solo el pecado, no solo las tentaciones, sino también las dificultades que a veces llegan sin invitación. Dice Colosenses 1:24 al 27: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo sabía que había que padecer como Cristo. Dice: me he dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Es decir, es mi responsabilidad decirles esto. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Y dice el 27: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Participaremos no solo de la muerte, sino de su gloria, de la resurrección. Cuando hay padecimientos, cuando hay sufrimientos, cuando hay dificultades, no te amedrentes. Es cuestión de tiempo. Aférrate a Él, aférrate a sus promesas, créelas, abrázalas, y en su momento Él vendrá. Tú de repente llegará tu tercer día y la victoria será inevitable, porque antes en todas las cosas, dice la Escritura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pasen los músicos. También el poder de la resurrección implica poder para obtener la vida eterna. Y esto es lo más maravilloso, porque Dios es soberano. Y aunque creemos que Dios te ayuda en todas tus dificultades y te da la victoria, yo no sé, habrá por voluntad divina cosas que, porque solo Él sabe y entiende, vamos a tener que atravesar. Y aunque no todo se nos resuelva, no vivimos para el presente, vivimos para la eternidad. Y el poder de la resurrección es nuestra garantía, como decía el personaje del leproso al final. Su resurrección es nuestra garantía. Cristo no pagó el precio para dejarnos abandonados aquí en la tierra. Cristo pagó el precio de nuestro rescate para un día llevarnos a casa a vivir con Él. Una casa no terrenal, sino allá en el cielo, reinar con Él por toda la eternidad. Dice Primera de Pedro 1:3 al 4: que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. En el mundo tendréis aflicción, pero llegará el momento donde nos reuniremos con Él en gloria, en un lugar donde no habrá más tristeza, donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde el poder del pecado y de la enfermedad no tienen potestad sobre nuestras vidas, porque reinaremos con Él victoriosos por toda la eternidad. Este mundo no es nuestro hogar, solamente vamos de paso. Nuestra mirada tiene que estar en lo eterno. Si algo podemos aplaudir de la vida de Tomás, es que no descansar hasta conocer a Cristo, no solo en su muerte, sino en su resurrección, porque esto era su garantía para hoy, para mañana y para toda la eternidad. Ponte de pie mientras concluyo. Jesús quiere que pases de muerte a vida. No te conformes con nada menos. No te quedes a medio proceso. No cuelgues los guantes antes de tiempo. El apóstol Pablo expresa
En el versículo que leíamos al inicio, y agrego el que sigue, su más grande anhelo, su meta más grande en la vida, dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él, pero no termina ahí, dice, y participar de su muerte, pero para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Cuál es tu más grande de los anhelos? El deseo de Dios es que conozcas a Jesús en su muerte, pero no termina ahí, también en su resurrección. No te conformes con menos. Efesios 3:20: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudimos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Esta es una promesa divina. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos puede actuar en ti y en mí hoy, en el siglo XXI. También puede actuar en nuestras vidas hoy. Todo lo que necesitas es creer. ¿Lo vas a creer? Mire lo que dijo Jesús de sí mismo, Juan 11:25, y con esto termino, y el 26. Jesús le dijo a Marta y a María cuando creían que todo estaba perdido: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y luego le hace la pregunta a Marta: ¿lo crees? Una pregunta que te hago yo a ti también: ¿lo crees? ¿Lo vas a creer? ¿Lo vas a creer? Es más sencillo de lo que pensamos. La duda es de humanos, pero también Dios me dio un libre albedrío. Yo puedo decidir pasar de incrédulo a crédulo, de la duda a creer. Y creer es la clave para experimentar el poder de la resurrección en todo su sentido.